¿Qué pasó, mis queridos chivermanos, chivermanas? ¿Cómo andan? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá con la información alrededor del rebaño sagrado. Y vamos a platicar de temas muy interesantes, sobre todo este que se avecina, que es la convocatoria de la selección mexicana para la concentración larga de Javier el Vasco Aguirre. A partir del 6 de mayo van a concentrar en el CAR algunos jugadores que militan en la Liga MX y conforme avancen los días y vayan acabando las ligas europeas, se irán integrando los convocados del fútbol de fuera de nuestro país. Pero hay una duda que ronda, ¿no?, entre los medios, entre los aficionados, de que si puede haber casos de jugadores que se queden sin liguilla primero y después sin mundial, es decir, que hubiera un recorte en la lista mundialista, entonces, de tal manera que pues no jugaron la liguilla y tampoco fueron al mundial. Esa era una gran preocupación, pero ya Duilio Davino dio luz al respecto de este tema. Vamos a platicar de el mensaje o el consejo que lanza Martinoli para Gaby Milito de cara a la fase final con Guadalajara y también las palabras de Santi Jiménez para la Hormiga González. Pero bueno, hay mucha información. Vamos a empezar con este tema de la selección mexicana. La próxima semana se va a dar a conocer finalmente la lista de futbolistas que van a participar en esta concentración larga con Javier el Vasco Aguirre para preparar la Copa del Mundo. Esa lista se dará a conocer entre la jornada 16 y la jornada 17. Ustedes lo saben bien, este fin de semana se juega la fecha 15, Chivas el sábado juega contra el Puebla. Luego, martes, miércoles, habrá actividad de media semana de jornada 16 del fútbol mexicano. Chivas visitará al Necaxa el miércoles. Después de que termine la jornada 16 de media semana, en esos días se va a dar a conocer esa lista de jugadores que van a participar en la concentración larga con miras a la Copa del Mundo del 2026 y que por lo tanto no van a poder disputar la liguilla por el título con sus respectivos equipos siempre y cuando clasifiquen. Guadalajara ya está clasificado y ya nos podemos ir perfilando nombres de jugadores que Chivas no va a tener en esa liguilla. El Tala Rangel, el guardameta titular de la selección mexicana, va a estar en la lista del Vasco Aguirre. El Piojo Alvarado también es uno de los que ha estado prácticamente en todo el proceso del Vasco y que seguramente estará en esa lista. Y el otro que a mí me parece, aunque de pronto haya reportes de que no, que estaría en duda, a mí me parece que la Hormiga González tendría cincho su lugar en esa lista y entonces son tres jugadores que me parece tienen esa posibilidad. Hay otros con también chances de sumarse a esa lista. Brian Gutiérrez, que le gusta mucho a Javier el Vasco Aguirre, también lo veo con pie y medio. Entonces esos cuatro, me parece que ya nos podemos hacer la idea de que no van a jugar la liguilla con el Guadalajara, pero hay una duda o había una duda que ronda la cabeza de los medios y también de los aficionados respecto de si habrá una lista ampliada y que entonces eso significaría que jugadores se quedaran sin participar en la liguilla y que pudieran ser cortados antes del mundial y entonces sin liguilla y sin mundial, imagínense lo que significaría para cualquier jugador que eso le ocurriera, ¿no? Que, a ver, te llevo a la concentración, no juegas la liguilla con tu club, pero a la mera hora tengo que hacer un recorte de la lista final para dejar 26 que vayan al mundial y no estás en esa lista, entonces sin liguilla y sin mundial. Y había preocupación sobre todo en los aficionados del Guadalajara porque decíamos, oye, pues imagínate, por ejemplo, ya son esos cuatro cinchos, ¿no? Brian, Piojo, Hormiga y Tala Rangel, que ya nos hacemos la idea que no van a estar, pero hay otros que han sido llamados y que por algunas lesiones de jugadores europeos pudieran estar en el radar. Me imagino, por ejemplo, el caso de Richard Ledesma, ¿no? Lateral derecho, en una de esas, pues también tendría alguna posibilidad. O el caso de Luis Romo, que hasta antes de la lesión había sido considerado, u otros que fueron llamados por el Vasco Aguirre a inicios de año y que después a lo mejor ya no volvieron, pero que están ahí en el radar, Diego Campillo, Efraín Álvarez, el Cotorro González, ¿no? Entonces decíamos, imagínate que de pronto son los cuatro fijos y te llama a dos adicionales que se pierdan la liguilla, Ledesma y Romo, y que a la mera hora no jueguen la liguilla con Chivas, y que se queden sin mundial porque hay un recorte de lista. Entonces esa era la gran cuestión, muchachos, sobre todo porque el día 23 de mayo hay un partido contra Ghana en Puebla que no es fecha FIFA, que prácticamente los europeos no van a estar en ese partido. Entonces decías, oye, pues ¿cómo le va a hacer la selección? ¿A poco nada más va a ir con 15 jugadores o va a entrenar con 15 jugadores en el centro de alto rendimiento en lo que se van incorporando los europeos? Pues resulta que la selección mexicana para completar esos entrenamientos en el CAR, va a utilizar sparrings de las selecciones juveniles que van a estar preparando juegos centroamericanos y otras competencias ahí en el CAR. Con eso va a completar
los entrenamientos, el Vasco Aguirre. Y también Davino en algún momento dado mencionó que los equipos, conforme vayan quedando eliminados de la liguilla, podría haber algunos elementos que hablen con ellos y le diga, oye, ¿quieres venir a la concentración? No te aseguro que vas a ir al Mundial, por supuesto, pero pues estás aquí y en caso de que algo ocurra, pues seguramente serás de las primeras alternativas, ¿no? A los que vayan siendo eliminados. Eso es más o menos como se tiene la planificación, muchachos, pero lo que vamos a resolver y la duda que teníamos era, ¿habrá casos de jugadores sin liguilla y sin Mundial? Duilio Davino, el director deportivo de Selección Mexicana, habló hoy en un evento donde se presentó el México contra Serbia, que se va a jugar el 4 de junio. Ese ya es el último partido de México para preparar el Mundial, después ya vendrá el debut contra Sudáfrica. Habló de estos casos de jugadores y asegura que no van a aplicar la chilanguiña de que te convoco, pero te pierdes la liguilla, pero después te corto porque te pierdes el Mundial porque hay que entregar una lista de 26. Dicen que eso no va a pasar, que los jugadores de Liga MX que vayan a esa concentración larga van a estar en el Mundial, que no va a existir caso de jugador que se pierda la liguilla y que se pierda el Mundial. Aquí escuchamos las palabras de Duilio Davino. No, los jugadores que van al Mundial y que no van a estar en la liguilla, no habrá ninguno, digamos, que pueda estar en la lista, que se pierda la liguilla y que no vaya al Mundial. ¿En qué porcentaje va la lista? ¿Perdón? ¿En qué porcentaje va la lista final? ¿En qué va? Javier la tiene ya muy cerca. ¿Algún qué, perdón? Sí, Marcel obviamente está intentando poder trabajar, entrenar y jugar incluso con la lesión que tiene y bueno, vamos a ver cómo responden estos días. Bueno, muchachos, pues ahí lo tienen. Entonces, pues afortunadamente en el caso del Guadalajara no habrá convocatorias adicionales que corran el riesgo de no ir al Mundial y además perderse la liguilla con el rebaño sagrado, ¿no? Eso es lo que dice el director deportivo de Selección Mexicana. Entonces, los que aparezcan en la lista de la próxima semana, pues prácticamente tienen su lugar asegurado. Lo que podría pasar, yo me imagino, y lo que les digo, lo que les dije antes de que escucháramos a Davino, es que, a ver, poniendo un escenario en el que de pronto, bueno, a Cruz Azul lo echaron en cuartos de final y solamente le llamaron a Lira y a Charlie. Entonces, a lo mejor el Vasco Aguirre, ya una vez eliminado Cruz Azul, le dice al jugador y a la directiva, oye, pues ¿cómo ves? Si quieres venir a la concentración larga y tal, pues a lo mejor si el jugador accede con esa posibilidad de pues estar ahí en las reservas mundialistas, pues en una de esas se puede presentar, o con los juegos de Chivas, tocamos madera, si nos echan en cuartos de final y de pronto el Vasco dice, ok, bueno, pues ya eliminaron al Guadalajara, le hablo a Ledesma, le hablo a Romo y les digo, oye, a ver, pues vente aquí a trabajar al CAR y pues no te aseguro que vayas al Mundial, pero ya jugaste la liguilla, ya te echaron y pues tienes a lo mejor chance de estar ahí en las reservas y si algo pasa con alguno de los estelares, pues ya te trepas tú, ¿no? Pudiera ser ese el caso. Ya veremos cómo se va desarrollando el tema, muchachos, pero bueno, ahí está esa situación. Y ahora vamos a platicar rápidamente del mensaje que le lanza Cristian Martinoli a Gabriel Milito de cara al cierre del torneo y que tiene que ver con el caso de los seleccionados, porque Chivas pues no va a tener por lo menos estos 4, ¿no? Que les decía, el Tala, Piojo, La Hormiga y Brian Gutiérrez, que tienen muchas posibilidades de estar en el Mundial y entonces pues habrá quienes tengan que ocupar esos espacios. El caso del Tala, Oscar Wally. El caso de la Hormiga González, pues ahí está el Cuate Sepúlveda. El caso, a ver cómo va regresando el tema de lesión, o si no está ahí Marín. Y el caso del Piojo Alvarado, ver si Yael, Cambero, Santi Sandoval, ¿no? El caso de Brian, que a lo mejor, pues ese es el que menos bronca hay para sustituir, porque no viene siendo titular con el equipo, ¿no? Pero bueno, sería una opción de cambio que te perderías por esa concentración larga. Y Cristian considera que Chivas ya debería comenzar a darle rodaje a los elementos que van a representar a Chivas en la fase final. Marti, con esa situación de la liguilla, con la ausencia de seleccionados, ¿debemos descartar al Guadalajara? Yo creo que sí, ¿no? Pues es que le van a quitar la mitad del equipo titular. Milito debería de empezar a entrenar ya con varios futbolistas con los cuales va a tener que jugar la liguilla. Jugar con ellos ya. Sí, por eso, entrenarlos ya, es decir, meterlos a jugar más de 20 Sobre minutos. todo los que están seguros para ir a selección, o sea, tendría que colocar al suplente del Piojo Alvarado. O sea, así es. Piojo, discúlpame, pero también imagínate qué difícil, pensando en selección mexicana, ¿qué es lo que más necesitamos? Al Piojo en ritmo. Así es. Con ritmo futbolístico. Si tú lo sientas a 45 alturas, y 45. Sí, pero de todos modos, pensando en selección, lo que más quieres es pero yo voy a decir algo que no diría yo normalmente. A Milito, la selección mexicana le tiene que valer 3 kilos de tortilla. Él tiene que preparar al equipo
para que cuando no estén los seleccionados pueda competir en liguilla. Y él ha sido muy claro, ¿eh? Milito va con o sea, tiene que sacar primero el objetivo del equipo, que tiene que ser super líder. Chivas con 7 de 9 puntos asegura el liderato pase lo que pase y recibe al Puebla, visita al Necaxa y recibe a Tijuana. Me parece que el calendario está para que Chivas piense en el liderato, porque eso te genera una ventaja deportiva del marcador global. Calificas en cuartos y semis y recibes el partido de vuelta, fíjate. A la final puedes llegar empatando todo. En 6 de las últimas 14 eliminatorias, es decir, en los últimos 2 torneos cortos, 6 eliminatorias han terminado con empate en el marcador global. Entonces, si Guadalajara quiere compensar de cierta manera la selección, es primero asegurar el liderato de la competencia y es ganarle al Puebla, sacar un resultado positivo contra Necaxa y ganarle a Tijuana de local. Pues sí, es un punto importante, la verdad, y quedan 3 partidos que son corriditos. Puebla, Necaxa y luego Xolos de Tijuana, entonces me parece que no sería una mala idea, aunque también Chivas necesita asegurar el liderato de la competencia, porque les he comentado la relevancia que eso tiene y sabemos todos lo importante que es tener pues ventajas deportivas como el recibir de local los partidos de vuelta y por supuesto el clasificar en caso de empate en el marcador global, muchachos. Y vamos a platicar de esta declaración que da Santi Jiménez en entrevista con Diario Récord. Y le preguntaron sobre el presente de Armando La Hormiga González. Santi Jiménez y La Hormiga pues prácticamente están en competencia ahí en selección nacional por ver quién es el suplente de Raúl Jiménez, que apunta a que será el titular de México en el Mundial. Pero cuando hay alguna variante, ¿quién entraría primero? ¿Santi Jiménez, La Hormiga González o Berterame en una de esas? Pero bueno, Santi Jiménez habló sobre la trayectoria de La Hormiga González y le recomienda, porque ha sonado mucho el tema del Feyenoord, ¿no? Y que ya a raíz de los visores que tienen los representantes de La Hormiga y todo este tema, pues quién sabe qué vaya a pasar con Armando una vez que termine la Copa del Mundo, si llegue a algún club europeo y pague la cláusula de rescisión, si él se quiera ir o no. Pero Santi Jiménez le manda un mensaje, un recado a La Hormiga González respecto de su futuro con, por supuesto, las Chivas y su futuro profesional de cara a una posible venta al fútbol de Europa. En Feyenoord a La Hormiga lo van a hacer un gran delantero, lo van a exprimir y le van a sacar el máximo jugo posible, porque eso es lo que hacen los equipos holandeses, los equipos de Bélgica. Primero que nada, claramente he seguido bastante a La Hormiga y me pone muy muy contento por él. Como te dije, siempre es lindo también el abrir estos caminos, ¿no? para gente nueva, para generaciones nuevas, y creo que mi paso por el Feyenoord ha sido tan bueno que normalmente ya se están fijando muchos mexicanos y eso me hace también sentir orgulloso de este lado. Y es un rotundo sí, yo creo que en Feyenoord a La Hormiga lo van a hacer un gran delantero, lo van a exprimir y le van a sacar el máximo jugo posible, porque eso es lo que hacen los equipos holandeses, los equipos de Bélgica. Y creo que es un paso perfecto para estas grandes ligas, ¿no? Entonces le deseo todo lo mejor a La Hormiga. Sabe que aquí tiene a un compañero que va a estar apoyándolo siempre, que lo que necesite ahí voy a estar. También me da mucho gusto porque estuvo con Chicharito, una leyenda mexicana, entonces estoy seguro que lo habrá instruido muy bien. Y nada, que estoy muy orgulloso de él también, de que está haciendo las cosas muy bien y que seguramente tendrá una exitosa carrera. Bueno, pues ahí lo tienen, muchachos. Mucha información hubo este día con el equipo de las multitudes, con el rebaño sagrado. Ya, por supuesto, le estaremos dando seguimiento a lo que viene, que será enfrentar a Puebla el próximo sábado en la cancha del Estadio Akron. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y seguimos en contacto.